Muy buenos días, les habla Natán Merek del canal Esotérico. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, de vital importancia, y es precisamente la importancia del cambio. ¿Crees tú que en este proceso del coronavirus hay cambios? ¿Que vale la pena hacer un cambio? La vida es un constante movimiento en esta dimensión en la que vivimos todo, absolutamente todo, tiene movimiento, ya sea perceptible o no, hasta una piedra está formada por moléculas, átomos, etcétera, que se mueven continuamente, así que nada es estático, ni en el macrocosmos ni en el microcosmos, por lo tanto nuestra mente y nuestro cuerpo tienen que estar en armonía con este mundo en el que vivimos a través del movimiento, ya que hasta lo que está muerto tiene células que se están transformando. Si hablamos de personas, hay varios tipos de ellas, hay muchas a las que les cuesta mucho trabajo el cambio, ya sea mental o físico. Son las personas inflexibles, todo esto es blanco o todo es negro, y les cuesta trabajo ver o generar otras opciones. Ellas siempre tienen la razón. Les llegamos a decir prepotentes. El problema con estas personas es que viven en un continuo estado de estrés, pues están enojadas con el mundo y muchas veces frustradas, ya que la gente no hace, no piensa o no dice lo que ellas piensan que es correcto. Lo que sucede es que no se ponen a pensar que eso es imposible, que cada cabeza es un mundo y un ser individual diferente. Todos somos producto de nuestros propios programas mentales que hemos ido adquiriendo a través de nuestras experiencias, y para eso basta preguntar a la gente, por ejemplo, qué flor es la más bella, cuál tipo de comida es la mejor, cuál es la ciudad más bella, cuál es la persona más importante en la historia del mundo, etcétera. Y nos daremos cuenta que las opiniones son muy diferentes dependiendo del mapa mental de cada una de ellas. Hay otras personas a las que les cuesta mucho trabajar, compartir o cambiar sus espacios, su lugar, por ejemplo en la mesa, consideran su espacio como sagrado y nadie puede violárselos. El problema aquí es que muchos de esos espacios ya están predeterminados y hay que ser lo suficientemente flexibles para cambiarlos. Muchas veces la mesa familiar se convierte en un campo de batalla, pues la perspectiva de todos es la misma siempre. ¿Por qué no irse turnando los lugares y observar a las personas y cosas desde un ángulo diferente? Esto ayudaría mucho a mejorar las relaciones intrafamiliares. Lo que cambiamos en el exterior tiene un efecto de cambio también en la mente, pues al cambiar una imagen se genera un estado emocional diferente y por ende de conducta, ya que el estímulo es otro. Empecemos a dejar a un lado los conceptos de mi taza, mi lugar, mi sillón, mi esto, mi lo otro, y a salir de nosotros mismos para ver al otro. Empezar a ser flexibles, ya que el grado de flexibilidad que manejamos en este mundo nos va a dar el grado de felicidad que experimentemos en él. ¿Qué beneficio obtenemos al generar adrenalina por cosas tan intrascendentes como darle el poder a un sillón, una taza, un lugar, si hay cosas mucho más importantes en este mundo por las que debemos ocuparnos? Hay personas que siempre están cambiando algo, por ejemplo, su escritorio, la decoración de su casa, el lugar donde ir de vacaciones, comparten, regalan, se deshacen de cosas, siempre están haciendo algo para ellas y para los que la rodean. Están viviendo una continua renovación. Estas personas pueden entender mejor el mundo a su alrededor y no tanto enjuician al otro porque hace o no hace, o están calificando situaciones que se les presentan, sino enfocándose en generar opciones y ocuparse de ellas. En otras palabras, hay movimiento mental y por lo tanto acción en pro
y no en contra. Hablando de asuntos más serios, ¿por qué no ponerme en los zapatos del hijo, de la esposa, del padre, del empleado, del amigo, analizando su situación armónicamente antes de decidir algo importante, estudiando otras perspectivas, poniéndome a pensar en cómo me ven o qué piensan y sienten de mí los demás? Las diferentes visiones del mundo nos sirven para generar diferentes opciones, actitudes, conocimientos, sentimientos y acciones. Cuando estamos limitados a una sola perspectiva, por creernos omniscientes, nos limitamos a un solo conjunto de potencialidades. Dentro de la PNL hay una técnica llamada manejo del espacio. Esto consiste en saber movernos de nuestro mapa al mapa del otro y así poder analizar una situación estresante o de conflicto ya sin la carga emocional anterior desde mi mapa solamente, sino después de vivenciar el punto de vista del otro. Cambia la perspectiva o el papel en la realidad o en la imaginación y cambiarán tus potencialidades. Serás más flexible, dejarás de ser el juez inflexible que todo cree saber y ya no cargarás el mundo en tus espaldas. Lo entenderás mejor y no te pelearás tanto con él. Estarás con él y no en contra de él. Disfrutarás de salud y de la armonía con lo que te rodea y sobre todo serás más feliz sabiendo que la riqueza de este mundo reside en la variedad de personas, de situaciones, de culturas, de educación. El mundo es una variedad de mentes que existen en una individualidad reinante y que esta es la manera de ampliar tu visión del mundo, aprendiendo, respetando al otro y respetándote a ti mismo en las diferencias hacia una misma meta. Aprende a saber moverte siempre en el momento adecuado y en las circunstancias que te tocan vivir dentro de un mundo siempre cambiante, rico en opciones y en individuos. Proyecta desde y hacia tus hijos en esta pequeña colmena, a la cual te integras por una sola visión y veamos cómo actuar en familia con una hermosa energía ubicándonos en la energía central del sol y ubicándonos en el sentido común de guiar para encontrar los alimentos y los recursos para sobrevivir. Sin escrúpulos, sin egos inflamados, sin desconocer que tenemos una integración de universos paralelos que los vemos por todas partes en el mundo animal. Suéltate, ve el cambio, no requiere de mucho, no haga difícil lo que es fácil y mucho menos de tus valores porque una parte ha sido creada artificialmente por el ser humano en su manipulación. Pero aunque es natural que queramos cambiar el mundo, hay referentes maravillosos que asombran para guiarnos desde lo simple. Da buen ejemplo los tuyos y por lo menos empezamos con los nuestros en familia, porque muy seguramente los demás no nos van a colaborar a fondo. Pero bienvenido todo el ajuste a ese gran cambio que requerimos ya. Son momentos de reflexión, de hermosa conectividad, porque mucho tenemos que ajustar, mucho tenemos que cambiar. Empecemos con nuestros hijos, esos pequeños seres que entendemos que a veces los exigimos, que los criticamos porque se quedan quietos cuando ha cambiado el modelo conceptual de la educación, de las formas de hablar, del referente a las tecnologías. Tenemos que hacer una aportación continua de cambio. Este es un momento preciso, bello, maravilloso, que tenemos que irlo vibrando con mucha claridad hacia ese cambio profundo, hacia ese proceso del desarrollo de nuestra personalidad que requiere también hacer ajustes. No todo está creado, falta mucho por hacer y hoy tenemos es solamente un tiempo, el tiempo de hoy, el tiempo que tenemos que hacer ajustes desde nuestros valores, desde nuestra honestidad, desde nuestra tolerancia, desde nuestra libertad, desde nuestro agradecimiento, desde nuestra solidaridad, desde nuestra bondad, justicia, amistad, responsabilidad, lealtad.
En fin, empecemos por darle una buena guía a esos hermosos hijos, a nuestra familia, a nuestro entorno más cercano, para hacer los ajustes respectivos, proyectarnos en esa cadena de amistades o de los hermanos, en ese hogar que tenemos que a veces exigimos más de la cuenta, aunque tenemos derecho de fallar, pero también de corregir, siempre y cuando estemos en un proceso que nos dé todo un cambio, un ajuste, para que empecemos también por empezar a modificar ese amor que damos, qué clase de amor damos, dónde lo estamos ubicando, qué enseñanza hay en el diálogo, estamos recibiendo, estamos escuchando activamente el sentir de mi pareja, estoy manteniendo, incrementando esa autoestima, esa autoconfianza, le estoy dando razones de ganancia para darle el espacio que requiere y que ella me requiera a mí también en los momentos que me esté exigiendo. En fin, desde el referente de la salud pasa lo mismo. Tenemos que estar buscando una cantidad de ajustes a esa importancia del cambio, a nuestro modelo de trabajo, a nuestras sociedades, a nuestros propios miedos, clasificando porque necesitamos darle también un ajuste, un cambio poderoso. Necesitamos darle toda esa fortaleza hermosa que se requiere, ubicando también la perspectiva de hacia dónde nos dirigimos, qué cambios hacemos hacia nuestros estudios superiores, a nuestros proyectos, a nuestro desarrollo espiritual. Obviamente sin olvidarnos de ese referente, lo que concretamos, lo que materializamos. Necesitamos hacer cambios ajustados, armónicos. Necesitamos también de una u otra manera estrellarnos un poquito quizás con algunos estreses, con unos desvíos y valles del camino, como lo hemos dicho en anteriores seminarios, foros, tallercitos, asesoría muy particular de cada uno de los clientes cuando han tenido sus espacios. Y también debemos de decir que debemos de esperar recibir lo mismo que estamos dando, aunque el clima cambie, esperando una muy buena cosecha, evitando que tengamos unas limitaciones poderosas desde el punto de vista que tiene que ver con nuestro karma, esa acción a mejorar que nos trae el destino para ir reflexionando, para ir volteando muchas situaciones que muchas veces a veces nosotros las exageramos y que por ende necesitamos ir perfilando en acomodarnos a estas situaciones para nada fácil, en las que muchas veces necesitamos de ir cambiando de esa mira, de adaptarnos a unos cambios, de una fortaleza poderosa para ir inventariando todo lo que nos está tocando percibir, recibir. Muchas veces este es un recuento para poder entender que de estos sufrimientos, de estas adversidades, de estas situaciones que en el peor de los casos van a ser pasajeras, en el mejor nos va a dar una mejor perspectiva de vida, nos va a encontrar caminos asertivos, una voluntad de cambio. Reflexionemos un poco sobre esto, esta importancia del cambio no es solamente en un referente teórico, filosófico, pedagógico, no. Veámoslo muy sencillo, veámoslo desde los ángulos en los que necesitamos hacer ajustes, no solamente desde el plano material, sino también el mental, de qué nos motiva, qué es lo que nos guía, cuál es la concesión que sale de ese mundo profundo, de ese eterno y maravilloso cosmos que no nos va a dejar, que no nos va a alejar, pero que nos va a transformar y que de una manera u otra estamos conscientes de esa actitud y aptitud para poner lo mejor de nosotros. Tenemos que entrar en ese camino de ir balanceando todo. No podemos ir desmoronando nuestras mentes con espacios de ira, de negación sobre todo, en los que muchas veces nos aceleramos, nos deprimimos, sobre todo poderosamente empezamos a tener unas depresiones horribles, empezamos a pactar, a rabiar y finalmente no estamos en ningún momento aceptando ese proceso de cambio que se requiere, que necesitamos proyectarlo con toda la fuerza, con toda la energía divina, pero de la mano de procesos, de que tenemos que empezar por convalidarnos, de entregarnos a esa reflexión profunda y de mirar las cosas al detalle. ¿Con quién? Con nuestros sabios, con nuestros amigos, nuestros padres, nuestros propios hijos, los amigos, las personas que nos llevan a motivar a hacer un ajuste al cambio,
a esas personas ganadoras, triunfadoras, que llevan motivos y razones. Veámoslo con esa poderosa fe, sin desfallecer, porque necesitamos hacer ajustes en una perspectiva bonita. ¿Cuándo? En ese ya poderoso del ahora. Veámonos con fortaleza, veámoslo con esa gracia divina de enfocarnos a un cambio, a una maravilla, a esas reflexiones, sobre todo en la noche, también en la mañana, pero acostémonos con esa oportunidad de darle el cambio real. Yo pienso que en este momento muchísimos de nosotros a veces nos comemos las cosas solos. Entonces es importante ir llevando ese panorama de ir abriendo nuestro campo, nuestra profunda meditación en ese mundo profundo de las cosas para poder llevar ese cambio que necesitamos proyectar. Las energías del cosmos son sabias. Los magos, los grandes monjes tibetanos nunca han estado locos, ha dicho reflexión, ha habido un soporte evolutivo también del pensamiento, pero también es importante, vamos a cerrar esta reflexión y vamos a efectuar la nota sobre las abejas. Durante miles de años los humanos habían observado los excéntricos bailes de las abejas, pero nadie las había mirado con el respeto del que supone hay una razón para su movimiento. Carl von Frisch, nacido en Viena el 20 de noviembre del 86, 1886 exactamente, y fallecido el 12 de junio de 1982 en Múnich, fue un etólogo austriaco que destacó por sus estudios sobre la danza de la abeja. Recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973, que estudió zoología en la Universidad de Múnich. Su labor investigadora se desarrolló en el Instituto de Zoología de la Universidad de Rostock y en el de Braunschweig. Es considerado uno de los padres de la etología. Él se dio cuenta de los elaborados 8 estudios de los gestos y quedó fascinado por el misterio que no podía explicar. Colocó en ese movimiento de las abejas un plato con azúcar y agua para una de sus abejas de su colmena experimental. La abeja bebió de allí antes de volver a su hogar. La abeja marcada, obviamente que él había hecho eso, volvió después de alimentarse de la deliciosísima agua con azúcar, y von Frisch notó que en pocas horas una multitud de otras abejas se unía a la primera, siempre sus compañeras de colmena, pero había una realidad increíble. Von Frisch sabía que las otras abejas no habían seguido a la abeja marcada hacia el plato. ¿Cómo? Porque había observado la colmena atentamente en todo momento. Había tenido cuidado de usar agua con azúcar y no miel para que el olfato de las abejas no les guiara hacia su recompensa. Alejó el plato con agua y azúcar cada vez más hasta que lo colocó a varios kilómetros de la colmena. Aún así sus compañeras lograron encontrarlo. ¿Cómo podía la abeja marcada revelar la localización exacta del agua con azúcar con tanta precisión a sus compañeras de colmena? Había un mensaje secreto en su coreografía, lo que incontables generaciones de observadores les habían parecido movimientos espasmódicos e insignificantes de animales aparentemente estúpidos. Era en realidad un mensaje complejo, una ecuación sustentada por la matemática, la astronomía y un agudo conocimiento del tiempo, todo sintetizado para transmitir la localización de los tesoros que esperaba compartir con sus hermanas. La bailarina usaba el ángulo de nuestra estrella del sol para indicar la dirección general de la localización de la comida. Von Frisch notó que cuando una abeja se movía directamente hacia arriba, eso significaba volar hacia el sol, y cuando se movía hacia abajo quería decir alejados de él. Sus giros izquierda y derecha mostraban las coordenadas exactas de la comida en el espacio, aunque estuviera a kilómetros de distancia. La duración de su danza, reducida a una fracción de segundo, indica la cantidad de tiempo que le llevará a sus compañeras llegar hasta allí. Hasta aprovecha la velocidad del aire para calibrar más el mensaje que envía.